Buenas mis hijos, aquí les traigo un siguiente episodio de esta madre. Como no tengo nada más que decir más que agradecer el apoyo y paciencia que me dan, ahora sí empecemos, no sin antes recordarles que si no están suscritos pueden hacerlo totalmente gratis, para que no se pierdan de un nuevo capítulo de mis historias. Existen días en la vida de una persona que realmente le hace dudar si existe un Dios en los cielos observando. Mucho más importante es si este Dios es bondadoso o solo disfruta de ver al mundo arder. Hoy estaba siendo uno de estos días para el joven Gohan, que actualmente estaba siendo regañado por haber salvado 2 vidas. Si bien este hecho ya lo estaba poniendo lo suficientemente enojado para querer mandar al diablo a el trío de héroes que lo estaban dependiendo, lo que realmente lo estaba llevando al límite saludable de su paciencia era que esa heroína Mt. Lady, no es que tuviera algo en especial en contra de esa señal de manos, sino que le traía fuertes recuerdos de cómo los compañeros de su escuela y los del orfanato solían señalar en su dirección mientras murmuraban, y si en más de una ocasión escuchó suficientes comentarios desagradables hacia su persona como para odiarlos, esos recuerdos no eran especialmente gratos, en especial cuando lo llamaban villano, y justo ahora le molestaba de sobremanera puesto que lo estaban regañando como si él hubiera sido el villano que puso en peligro la vida de esos 2 tipos. Gohan era alguien paciente pese a su naturaleza salvaje. No es que naciera con tales niveles de paciencia, sino que a lo largo de su vida aprendió a soportar estos tratos injustos, ya que, de no ser así, en más de una ocasión se habría vuelto envuelto en peleas que muy seguramente terminarían con algún idiota mutilado y él ya estuviera cumpliendo alguna condena de algún tipo. Sin embargo, por muy paciente que él fuera, hasta la paciencia de Buda tiene un límite, y en el caso de Gohan no era diferente. Furioso, el adolescente apartó la mano que le apuntaba de una fuerte bofetada mientras se erguía en toda su altura, superando por un buen margen a la heroína en su altura normal, haciendo que por primera vez los 3 héroes vieran de frente el rostro del chico a quien estaban reprendiendo, y lo que vieron no era nada agradable. Frente a ellos estaba un imponente joven de 1,80 metros de altura con una larga cola de mono dorada meneándose erráticamente de un lado a otro, mientras abuelo verdaderamente aterrador era su rostro y no su complexión musculosa, puesto ver 4 filosos caninos cerrados como una trampa para osos, debido a la fuerza con la que estaba cerrando su mandíbula, aunque el punto focal del escalofrío que subió por la columna de Mt. Lady fue que los antiguos ojos azules del joven se habían marchado, perdidos en un mar carmesí que eran ahora el total de sus ojos, sin hacer alguna diferencia entre la pupila y la esclerótica, convirtiéndose en un par de faros rojos que los atravesaban hasta lo más profundo de sus almas. Gohan. Ya tuve suficiente de esta mierda. Me están tratando como si hubiera cometido un maldito crimen, cuando en primer lugar yo no hubiera hecho nada. Si alguno de ustedes inútiles hubiera hecho su maldito trabajo por el cual les pagan, en lugar de eso un adolescente tiene que moverse para evitar que maten a 2 tipos solo porque los supuestos héroes no consideraban que sus peculiaridades fueran apropiadas para el trabajo. Pues sorpresa, idiotas, mi estúpida peculiaridad no es para rescates, y aún así pude liberar a esos 2, cuando el Pinocho sobrevalorado pudo haber estirado sus brazos para tomar a los 2 y, en caso de no tener la fuerza suficiente, pedirle al gorila calvo que lo jalara, o en su defecto al estorbo del tamaño de un edificio que por sí sola pudo haber tomado a ambos y alejarlos del lodo. Pero no se preocupen, hicieron un estupendo trabajo como vallas de seguridad para que nadie pasara. En lugar de ser malditos héroes, deberían largarse a trabajar de cadeneros a un bar, ya que parece que lo único que saben hacer es evitar que la gente pase sobre ustedes. Habló sumamente enojado el chico, que parecía no darse cuenta que había empujado fuertemente a un policía con su cola que se sacudía frenéticamente, mandando al suelo al oficial que estaba a punto de intervenir. Por desgracia para Gohan, los reporteros y medios de comunicación ya no estaban distraídos con el símbolo de la paz que se había marchado ya hace un par de minutos, por lo cual los lentes de las cámaras y miradas en general estaban totalmente puestas en él y la situación que se estaba llevando a cabo.
Por desgracia para el joven enfurecido no supo cómo, pero ahora estaba siendo escoltado por el mismo Death Arms y Kamui Works a una patrulla. Sí, efectivamente hoy era uno de esos días donde Gohan realmente se preguntaba si Dios lo odiaba o simplemente no existía. Después de todo, no todos los días terminas en televisión nacional siendo arrestado por desacato a la autoridad y agredir a un oficial de policía. Como recompensa por haber ayudado a salvar 2 vidas iba a pasar un total de 48 horas detenido en la comisaría de la ciudad. Normalmente al ser un menor de edad simplemente se le daría un buen regaño, llamarían a sus padres y lo enviarían a casa con una llamada de atención. En el caso de Gohan, al estar legalmente emancipado y ser un adulto ante la ley, le dieron una sentencia, aunque reducida debido a su edad. De cualquier forma, a Gohan se le hacía una muy mala manera de acabar su miércoles por la noche. Mientras estaba encerrado en la oscura celda, le dio tiempo para pensar en cuán injusto había sido todo. Esos dos que muy probablemente no habrían aguantado hasta que alguno de los héroes se le diera la gana de mover el culo en su ayuda. Quería creer que All Might intervendrá cuando lo estaban regañando injustamente, tal como lo había hecho en el caso del chico peliverde, para que se pudiera ir a casa. Sin embargo, en lugar de la sonrisa brillante del símbolo de la paz, lo que recibió fue el brillo cegador del flash de las cámaras que documentaban a la perfección su arresto. Su único consuelo es que las palabras que les dijo a esos héroes también hayan sido grabadas y captadas por las cámaras que transmitían en vivo. De poco le servía quejarse a estas alturas, así que sería mejor que durmiera para pasar más rápido el tiempo y conservar energías, puesto que dudaba mucho que las comidas que le dieran fueran suficiente para él, así que si era posible pasaría el mayor tiempo posible durmiendo durante estos 2 días que tendría que estar encerrado. Aquí estamos, el segundo día de encierro, y Gohan ya estaba lo suficientemente aburrido como para hacer una esfera de ki y empezar a arrojarla como si fuera una simple pelota. Naturalmente era alguien con mucha energía para quemar a lo largo del día, pero estando encerrado dentro de 4 paredes en un espacio reducido era realmente poco lo que podía hacer. Intentó conversar con los oficiales cuando daban sus rondas de guardia, pero nunca le dijeron nada más que se callara. No podía conversar con los demás detenidos puesto que no había nadie más que él. Después de todo, no estaba en una prisión, sino detenido en una celda pequeña en la comisaría. Tenía tanto tiempo libre para pensar en que tendría que darle mucho de comer a sus animales por los 2 días que no estaría para hacerlo. También estaba contando cuántas veces por hora maldecía a los héroes por haberlo encerrado y hacer que no pudiera regar sus cultivos. Si llegaba a perder la cosecha de esta temporada, iba a obligar a Kamui Works que las repusiera. Aparte de maldecir regularmente su suerte, también tenía en sus pensamientos que dentro de 10 meses tendría que presentar el examen de admisión a alguna academia para héroes, tal y como fue el acuerdo para que lo dejaran vivir solo. Francamente no le emocionaba la idea, y menos ahora que gracias a salvar a hacer el trabajo de los héroes estaba encerrado, hambriento, aburrido y enojado, aunque tenía la esperanza que con este incidente las academias no lo aceptarán, y si ninguna academia lo quería, entonces el gobierno no podía obligarlo a ser un héroe. No es que odiara a los héroes en general o a la profesión, sino que sus pocas interacciones con ellos han sido de malas a desastrosas, eso sin mencionar que en toda su vida los héroes no han hecho nada por ayudarlo, y no sentía que debiera dedicar su vida a proteger una sociedad que a lo largo de su vida jamás ha sido justa con él. Por supuesto que comprendía a los que soñaban con ser héroes, sin embargo lo único que podía ver de bueno al ser un héroe era la paga. No era ningún secreto que ser un héroe te dejaba una remuneración económica excelente para poder vivir cómodamente, y en dado cosa que tuviera que verse obligado a ser uno, por supuesto que le sacaría provecho al máximo. Unos días más tarde, Gohan podía decir sin duda alguna que lo que le quedaba de curso escolar para salir de la secundaria sería un período largo de tiempo, del cual podría prescindir si no fuera tan necesario que asistiera. Por supuesto, no le sorprendió mucho que desde el miércoles hasta el lunes, que finalmente regresó a clases, ya toda la escuela estaba enterada de su incidente relacionado con héroes.
Claro, eso no significaba que le gustará, que ahora todo el mundo lo evitará activamente hasta el punto de evadir por completo su mirada, a excepción de algunos idiotas que se sentían lo suficientemente valientes como para insultaron cuando pasaba a su lado, cuya palabra más repetida era villano, hizo lo posible por no responder a estas personas, en su mayoría a excepción de algunos idiotas que trataban de empujarlo con el hombro al pasar a su lado. En esos casos simplemente devolvía la acción, resultando en que todos los que lo intentaron terminaron en el suelo reconsiderando sus acciones al ver la fuerza del rubio, siendo que bastaba con un empujón de su hombro para mandarlos al suelo. No quería ser deprimente y ahogarse en la autocompasión por su situación, así que quería rescatar las pocas cosas buenas. Para su buena suerte, sus cosechas no se iban a ver afectadas por su ausencia y sus animales no tenían nada malo a excepción de su obvia falta de alimento. Fuera de todo su asunto escolar, las demás cosas en su vida parecían normales. Las personas durante sus paseos en la calle ya se apartaban de su camino antes de que todo eso pasara, así que no había un cambio drástico respecto a eso, con excepción de que ahora algunos le daban una segunda mirada antes de apartarse, probablemente por el hecho de que lo reconocían por su breve pero polémica aparición en televisión. No acostumbraba a estar más tiempo en público del necesario, así que no era algo que realmente le afectara. Sin duda prefería pasar su tiempo en casa cuidando de sus alimentos o visitando la antigua granja a la que iba de niño junto a los otros niños del orfanato. La pareja que era dueña del lugar eran un par de ancianos extremadamente amables para su propio bien, así lo trataron con amabilidad por decisión propia y no por obligación como los encargados del orfanato y los agentes de gobierno que con regularidad lo visitaban. Esos ancianos eran lo suficientemente amables como para dejarlo pasar todo el tiempo que quisiera vagando por sus campos y relajándose en las profundidades del bosque aledaño a su propiedad. Jamás les causó problemas y constantemente los ayudaba con los trabajos más pesados para compensar y agradecer sus atenciones con él. Probablemente era debido a su peculiaridad, pero sin duda se sentía más cómodo cuando estaba rodeado de la naturaleza. En muchas ocasiones pasaba los fines de semana perdido en el bosque desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, que tenía que regresar a casa para asistir a la secundaria a la mañana siguiente. Claro que les dejaba bastante comida a sus animales y le pagaba al dueño del edificio para que una vez al día regara sus plantas y alimentara a sus animales si se acababa su comida. Por lo regular era el portero quien lo hacía, debido a que el dueño no lo iba a hacer personalmente. No era barato lo que le cobraba, pero a fin de cuentas no gastaba su dinero en muchas más cosas de las necesarias, y la mayoría de lo que necesitaba provenía directamente de la naturaleza, así que se podía permitir esos gastos. A menudo durante esas noches en el bosque se desataban tormentas que, fuera de asustarlo o incomodar al joven, le fascinaba ver cómo el páramo oscuro por completo se iluminaba en intervalos gracias a los rayos que partían los cielos. Nunca se enfermó por mojarse, así que no había razón para que le molestara, aunque si la temperatura bajaba demasiado se refugiaba en una cueva al lado de un lago cercano donde prendía una fogata para calentarse. Ese lugar era de sus favoritos para estar en su tiempo libre, puesto que para llegar a él tendrías que ser un experto en el terreno, puesto que de lo contrario terminarás perdido, y en cuyo caso pudieras llegar por casualidad cuando quisieras irte, entonces no encontrarás el camino de regreso a la civilización. Durante los siguientes meses esa fue su rutina semanal: asistir a la secundaria y desaparecer durante los fines de semana, tomando intervalos para vender las pieles y demás remanentes de los animales que no se comía para generar ingresos. Por supuesto que las visitas de los agentes eran puntuales cada mes para presionar más y más para que el rubio empezara a solicitar exámenes de admisión en academias para héroes. Sin embargo, cada intento se vio frustrado debido a su incidente tal y como lo había pensado, así que la última visita del agente Gohan se había sentado tranquilamente y le dijo con todo el descaro del mundo que le encantaría entrar a una academia, pero ninguna lo deja hacer el examen debido a sus antecedentes, así que, si tanto querían que fuera un héroe, que ellos mismos se encargarán de buscar una academia si es que la encontraban.
Hablando tan sarcásticamente como pudo, condujo a su invitado a la salida no sin antes desearle suerte, ya que sabía perfectamente que ninguna academia de héroes lo dejaría entrar sabiendo que había sido detenido justamente por un conflicto relacionado con héroes. Por desgracia para el joven con cola de mono, el gobierno encontró la única academia que con gusto lo recibiría, que no era nada menos que la UAI, no precisamente por sus buenas calificaciones, que no eran nada destacable en la mayoría de asignaturas, ni por su comportamiento impecable, que por obvias razones no era así, e incluso no era porque el gobierno quisiera darle la mejor educación disponible en el país, sino que en esa academia estaban los únicos héroes que podrían manejarlo y contenerlo en caso de ser necesario. Después de todo, uno de los encargados de abatir a los usuarios anteriores de las peculiaridades que se combinaron para formar la suya estaba uniéndose como maestro en este nuevo ciclo escolar, y si eso no era suficiente, siempre podrían contar con Eraserhead para neutralizarlo en medida de lo posible. Son estas medidas preventivas en contra de Gohan lo que nos trae a la situación actual. 10 meses después de aquel incidente, Gohan estaba saliendo de la conferencia que la UA dio para dar las instrucciones del examen práctico y escrito que se estaría llevando a cabo para calificar a los aspirantes. Francamente, a Gohan le estaba poniendo muy nervioso los aullidos del presentador, un héroe llamado Present Me, por lo que recuerda, aunque comparado a el sujeto que lo interrumpió no era nada, podía entender que el héroe fuera ruidoso, puesto que tenía que asegurarse que todos escucharan la información en un auditorio bastante grande. Sin embargo, el tipo, que se creyó lo suficientemente inteligente como para tratar de corregir al presentador y darle un sermón de por qué era una vergüenza que la UA cometiera errores, fue algo realmente molesto. Gohan realmente no soportaba a ese tipo de personas que creían que siempre tenían la razón y que sobre todo no les bastaba con eso, sino que tenían que aprovechar cada maldita oportunidad para decirte que tú estás mal y ellos están bien. Ahora estaba esperando no encontrarse a ese tipo nuevamente durante la prueba escrita o la práctica. Una hora más tarde se demostró una vez más que Gohan era un pobre desgraciado a quien la suerte parecía nunca sonreírle, porque tuvo que soportar la mirada del tipo de lentes todo el tiempo hasta que la prueba escrita terminó, y no conforme con eso, ahora en la prueba práctica, justo en las puertas de entrada al campo de pruebas, estaba parado frente al, viéndolo con toda la desaprobación que podía reunir en una sola mirada larga. El sujeto a ojos de Gohan era del tipo fanfarrón. Con solo ver su ropa especializada sabía que el tipo se tomaba demasiado en serio estas pruebas o simplemente exageraba todo. Por parte de Gohan, simplemente llevó un pantalón deportivo negro que le permitía moverse a libertad, unas zapatillas deportivas azules con blanco, una simple camiseta blanca sin mangas y sobre ella una chamarra azul marino, nada exagerado ni especial. Después de todo esto, seguía siendo una prueba y nada en lo que debiera invertir tanto dinero como para venir con equipo especializado para su peculiaridad, como el tipo que se acercaba con pasos fuertes en su dirección hasta quedar frente a él a una distancia que ya le estaba incomodando al punto de empezar a molestarlo. Lida. Oye tú, realmente se me hace una falta de respeto para los estudiantes que quieren ser héroes y a los héroes que ya han salido de esta academia, que un criminal como tú tan siquiera pise este campus. Habló aparentemente indignado el tipo de lentes, que parecía no conocer la palabra discreción, puesto que más que hablar gritaba cada palabra llamando la atención de todos. Gohan. ¿Criminal? Hasta donde yo recuerdo no cometí un delito como para ser considerado uno, a menos que te creas tan especial e inteligente como para saber más de mi vida que yo mismo. Respondió calmado el rubio, tratando de ignorar al tipo para que se fuera. Lida. Recuerdo perfectamente tus rasgos. Hace unos meses, en el último ataque de villanos que All Might participó, tú fuiste arrestado después de haber dicho incontables blasfemias hacia los héroes que solo cumplían con su deber y seguían las leyes. Exclamó disgustado el adolescente ajeno, aunque ahora era el centro de atención por completo. Sin embargo, Gohan le estaba prestando la menor cantidad de atención posible, aunque cuando pensaron que simplemente se quedaría ahí escuchando las diatribas del tipo con escapes en las pantorrillas, Gohan abrió su chamarra para meter su mano dentro y empezar a buscar algo en los bolsillos interiores. Para los que escucharon acerca de su arresto y el mismo Lida pensaron que sacaría algún arma
Así que, ya imaginarán su sorpresa cuando en lugar de eso simplemente sacó una bolsa de plástico sellada y su sorpresa no hizo más que convertirse en miedo y repulsión cuando dentro de la bolsa sacó la mitad trasera desollada y completamente cruda de lo que al parecer era un conejo o un pequeño animal para los menos conocedores, ahora con la carne totalmente expuesta y libre de su prisión de plástico simplemente la partió a la mitad, separándola en ambos muslos del animal para que con toda la normalidad del mundo metiera uno de ellos a su boca mientras guardaba el resto en la bolsa, y de vuelta al interior de su chamarra, Una simplemente se dedicó a comer la carne, mientras observaba al sujeto de lentes que había retrocedido lo suficiente como para que Gohan volviera a sentirse lo suficientemente cómodo. Lida. Realmente eres una vergüenza para esta academia. ¿Cuál es la necesidad de hacer un espectáculo tan grotesco enfrente de todos? ¿Estás seguro de que quieres ser un héroe y no un villano? Habló como pudo mientras tapaba su boca para evitar el repentino sentimiento de asco al ver cómo desgarraba y devoraba sin pudor aquel muslo de conejo. Gohan. No veo cuál es el problema, parecías tener muchas ganas de hablar así que decidí ponerme cómodo para esperar a que acabaras, y no tengo por qué demonios contestar tus estúpidas preguntas. Si estoy aquí es asunto mío, así que puedes irte a toda velocidad a la mierda. Tengo mejores cosas que hacer en lugar de escuchar tus idioteces todo el día, así que lárgate antes de que olvide que estoy aquí para la prueba de admisión. Habló harto el rubio mientras trituraba los huesos de su comida cuando la carne ya se había acabado, dejando ver sus poderosos caninos y molares, que en conjunto con una poderosa mandíbula eran suficientes como para volver polvo los huesos del conejo. El sujeto y el resto de participantes aparentemente entendieron la advertencia y se dispersaron esperando el inicio de la prueba, mientras que al mismo tiempo en un lugar un poco más alejado oculta entre la multitud de estudiantes unas largas orejas de conejo blanco se estremecieron al escuchar el sonido de los huesos siendo triturados y por alguna razón el dueño de dichas orejas no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo por todo su cuerpo. Para su buena suerte su pequeña altura fue de ayuda para que nadie viera eso, puesto que odiaría que alguien viera en ella el más mínimo indicio de debilidad. 5 minutos más tarde y el campo de práctica era un frenesí total, alumnos corriendo de un lado a otro buscando tantos robots les fuera posible para juntar puntos. De entre todos los más destacables a ojos de Gohan eran un tipo que parecía tener rabia lanzando explosiones a diestra y siniestra, importando muy poco quién estuviera cerca de su objetivo, una chica que parecía tener piernas de acero que no dejaba de saltar de un robot a otro destruyéndolos con patadas que no le gustaría recibir jamás, y un chico atolondrado que corría en círculos tratando de alcanzar un robot solo para que antes de que cuando ya esté cerca el robot ya había sido convertido en chatarra por otro participante. Por su parte Gohan no estaba realmente interesado en acumular demasiados puntos, solo quería obtener los suficientes para pasar y nada más, así que tan pronto comenzó la prueba salió volando hasta aterrizar en un edificio relativamente alto para que desde ahí solamente se dedicó a lanzar ataques de ki cada cierto tiempo, acabando con sus objetivos en cada disparo. No veía la necesidad de lucirse y tal vez se lo esforzaría más si él realmente quisiera estar ahí, pero como ese no era el caso, solamente se tomó su tiempo para atacar y ver los rostros confundidos y frustrados de los participantes al ver cómo sus objetivos explotaban justo frente a sus ojos sin saber quién les había arrebatado sus puntos. No quería molestar, pero estaba lo suficientemente aburrido como para que no le importara mucho. De igual manera, no se sentía mal al arrebatarle el lugar a alguien quien realmente deseaba asistir a esa academia, puesto que no era su culpa. En todo caso podrían culpar al gobierno de la ciudad por eso, él solo estaba haciendo lo que debía para continuar con su estilo de vida hasta ahora, con una justificación para revocar su emancipación y enviarlo de regreso a el orfanato hasta que cumpliera su mayoría de edad, así que tendría que entrar a esta academia sí o sí. De no estar en esa situación probablemente estaría haciendo esfuerzos para fallar en todas las pruebas a propósito para que no lo admitieran.
Unos minutos más tarde y un fuerte estruendo lo obligó a levantarse del techo del edificio donde estaba sentado esperando. Para su sorpresa, el motivo de tal ruido no estaba muy lejos de su posición y no era nada más que un enorme robot que apenas unos segundos después fue golpeado por una fuerza monstruosa que lo mandó al suelo totalmente inservible. Por desgracia, esa era la parte preocupante, puesto que el robot estaba cayendo hacia atrás por el impacto justo donde la misma chica de piernas fuertes que había visto hace unos minutos estaba intentando liberar con todo lo que tenía a otra chica de cabello naranja que aparentemente había quedado bajo la cabeza gigante del robot que se había desprendido después de que lo hayan golpeado. En una fracción de segundo el tiempo se había detenido para Gohan. Francamente no quería meterse en esa situación, era un examen, así que dudaba mucho que los héroes dejarán que los aspirantes murieran, aunque que te caigan varias toneladas de metal encima te dejarían varias fracturas en el mejor de los casos, y si tomaba en cuenta la renuencia para actuar de los héroes con los que tuvo un intercambio antes, no estaba convencido de que hicieran algo a tiempo. Por otra parte, mientras Gohan tenía conflictos internos para tomar acción o dejarlo pasar, una chica de piel morena no estaba pasando un buen momento ahora mismo, puesto que estaba haciendo todo lo posible para ayudar a la chica de cabello naranja para remover la estúpidamente pesada cabeza de robot. La chica había reaccionado lo suficientemente rápido como para usar su peculiaridad y agrandar sus manos para evitar que el impacto fuera en la parte superior de su cuerpo, misma razón por la que podía mantener funciones motoras aún activas y no haberse convertido en una pulpa sangrienta en el suelo. Y si bien ambas chicas hacían lo posible para alzar la pieza de metal lo suficiente para liberar la mitad inferior del cuerpo de la chica de entonces manos, ninguna tenía la fuerza suficiente. Si bien la adolescente morena poseía una enorme fuerza, la gran mayoría de ella estaba situada en la mitad inferior de su cuerpo, dejándola con poco para poder levantar tanto peso con sus brazos. Por desgracia, la gravedad era una perra y no se iba a detener solo porque dos chicas estaban a punto de volverse el suelo. Sin embargo, antes de que el enorme cuerpo del robot de 0 puntos finalmente impactara, una feroz ráfaga de aire sacudió las cabelleras de ambas jóvenes, que al alzar la mirada y ver por qué aún estaban conscientes, pudieron ver a un rubio con cola de mono rodeado de un aura parecida al fuego de color dorada, flotando en el aire sosteniendo el enorme cuerpo del robot para evitar su caída directo hacia ellas. El asombro en las dos mujeres no se hizo esperar ni un segundo más tarde, sin embargo, fueron sacadas del shock por la voz del mismo hombre. Gohan. Maldición, dejen de perder el tiempo y muévanse de una vez. Niña conejo, patea la estúpida cabeza o algo, puede que no lo noten, pero esto pesa demasiado y no sé cuánto lo voy a soportar. Gritó alarmado el rubio, y con justa razón, puesto que las venas de sus brazos, cuello y rostro empezaron a resaltar el seña de que se estaba exigiendo una enorme cantidad de fuerza solo para mantener el robot en el aire, y aún así no parecía ser suficiente, puesto que poco a poco el robot fue descendiendo arrastrándolo hacia abajo consigo. Rumi. Maldición, esta maldita cosa pesa demasiado para nosotras solas. No todos tenemos una maldita peculiaridad de superfuerza para levantar esta mierda como si no fuera nada. Por si fuera poco, al resto de idiotas aquí les importa una mierda si terminamos batidos en el suelo, puesto que solamente están viendo como idiotas a lo lejos. Más vale que resistas hasta que algo se nos ocurra, o los tres vamos a pasar mucho tiempo de calidad juntos en el hospital en el mejor de los casos. Gritó de vuelta la chica conejo, que ahora se había tumbado al suelo para usar sus piernas como pistones para alzar la cabeza de robot. Gohan. Eres una para hablar cuando soy yo el que está cargando una montaña de chatarra, aunque supongo que tienes razón. Habló el rubio entre dientes mientras cada vez más bajaba al inevitable suelo. Sin embargo, supuso que a estas alturas ya era inevitable y que si no hacía todo a su alcance, más de uno iba a salir gravemente herido, así que sin tiempo que perder desenrolló su larga cola de su cintura, mientras que su aura se volvía más grande y salvaje para que de un grito bestial su cuerpo empezara a crecer rápidamente y envolviéndose en un pelaje dorado, destruyendo su ropa en el proceso, mientras que
que su mandíbula se empezaba a hacer mucho más prominente hasta volverse el hocico de un animal más que una boca humana. Para el final de su metamorfosis un enorme simio dorado estaba cargando fácilmente el robot que era apenas unos 4 metros más grande que él. Sin alguna clase de dificultad el enorme primate arrojó los restos del 0 puntos hacia un lado donde sabía que no había nadie. Para cuando las dos chicas se dieron cuenta, ya no había ninguna cabeza gigante sobre sus cuerpos, sino que ahora en una de las manos del poderoso primate. Mientras tanto en la sala de profesores, estaban todos los docentes heroicos de la academia con por lo menos los pelos de punta al reconocer al enorme mono parado en medio del campo a la vista de todos. Por supuesto todos conocían al hombre que poseía la misma peculiaridad años anteriores, sin embargo los más observadores se dieron cuenta de la diferencia más clara. Actualmente el mono gigantesco poseía ojos azules en su totalidad y no el carmesí sanguinario que tenía el villano fallecido. Sin embargo todos fueron sacados de su estupor cuando el pequeño director peludo de la UA presionó un botón que todos solo pocos sabían para qué era y los que no estaban al tanto rápidamente se enteraron para qué servía puesto que en los monitores lograron observar cómo el enorme primate fue golpeado fuertemente por un segundo robot de 0 puntos, mandando al mono directo a caer encima de las chicas, a quien anteriormente había salvado aunque afortunadamente para ellas manos para no aplastarlas, y si bien el golpe no fue lo suficientemente fuerte como para que realmente hiciera daño, fue lo suficientemente fuerte como molestar sobremanera al primate titánico, que inmediatamente se puso de pie gruñéndole al robot que se preparaba para reanudar su ataque. Por parte de Gohan no estaba molesto por ser atacado sino que gracias a la imprudencia de la UA una vez más habían puesto en un grave peligro a esas dos chicas puesto que si él no hubiera frenado su caída ambas adolescentes habían terminado gravemente heridas en el mejor de los casos. Esta imprudencia por parte de los héroes, que en teoría deberían velar por la seguridad del público, ya lo tenía lo suficientemente harto y lo que más le molestaba es que muy seguramente si algo pasaba él terminaría siendo visto como el culpable como la última vez que ayudó a alguien. Así que enfurecido el gran mono aplastó la cabeza robótica en su mano sin piedad, mientras que sus antiguos ojos azules se volvían de un tono carmesí intenso, dándole la apariencia aterradora que muchos héroes recordaban a día de hoy. Sin alguna clase de temor o piedad la gran bestia tomó los brazos del robot sosteniéndolo en su lugar para que con un rugido que estremeció a todos en el campo abriera su hocico empezado a acumular una abrumadora cantidad de energía azul que al cabo de unos segundos terminó por liberar en un colosal rayo de energía que pulverizó por completo al robot en un instante para que al término de su ataque únicamente quedaran los brazos que aún sostenía en sus manos. Victorioso el enorme primate dorado golpeó su pecho para lanzar un rugido en señal de su victoria que sin saberlo había dejado a muchos héroes con las alarmas encendidas y a un animal antropomórfico conocido como Nezu muy interesado en él. Fin del capítulo señores, nos vemos la próxima.